lógicamente, antes de empezar a analizar esto, yo quiero saber qué era la mediana antes. Recuerden que todo lo que estamos haciendo este año es con datos agrupados, ¿no? O sea, con valores que están dentro de un intervalo. No como el año pasado que analizábamos cada valor por separado, ¿se acuerdan? Pero, ¿se acuerdan? Eran máximo 20 valores, no eran demasiados valores. Bien, ya creo que se activó la cámara. Así. Entonces, ¿qué era la mediana antes? ¿A qué conocíamos como mediana? Vamos a preguntarle a Anto. ¿Qué era mediana? Ojo, esto enseñamos desde sexto grado, ¿no? Luego en séptimo yo lo enseñé, ¿sí? Y el año pasado en octavo también lo enseñé. A ver, dígame, Antonio, ¿qué es mediana? No me acuerdo, licenciado. ¿Se acuerdan? Ya, vamos a preguntarle a Daniela. ¿Qué es mediana, Daniela, para usted? Mandelice. Mediana, ¿qué es mediana? No me acuerdo, Lice. No, no es tan difícil. Recuerden que había media aritmética, mediana y moda. La media aritmética sabemos que es el promedio, ¿no? Ya tomamos todos los elementos y los dividimos para la cantidad de elementos. Eso era media aritmética antes. La moda, la palabra creo que lo explica. La moda es el número o la expresión, o en este caso el intervalo que más se repite. ¿Ya? Que más se repite. ¿Ya? Cuando algo está de moda es porque la gran mayoría de las personas lo hace. ¿Me explico? Cuando algo está de moda es porque la gran mayoría de las personas lo hacen. Un ejemplo. Está de moda, en la pandemia se hizo de moda esta red social TikTok. ¿Recuerdan, verdad? Era porque gran mayoría de las personas estaba viendo esa red. Y dentro de esa red, ya esperemos que Emily termine de hacer lo que está haciendo en su casa. Dentro de esa red social hay cosas que se llaman tendencia, han escuchado, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Significa que muchas personas están haciendo algo dentro de la red social. Eso es moda. Aun cuando parezca que no tiene nada que ver con la estadística, tiene mucho que ver con la estadística. Ya, porque muchas de las cosas que ustedes ven que no influye la estadística, sí influye. Pero en este caso, la mediana es el número intermedio de mis datos. ¿Verdad? Es el número intermedio de mis datos. Si yo tengo 11 datos, es el número 6, ¿verdad? ¿Ya? Y se acuerdan que cuando era número par, eso les enseñé el año pasado, si era 10, teníamos que tomar el 4 y el 5, si no estoy equivocado, lo sumábamos y lo dividíamos para 2. ¿Se acuerdan? Eso les enseñé el año pasado. ¿Ya? O sea, la mediana es el número central de los datos. Y para definir eso, hoy vamos a definirlo con algo que se llama intervalo. Vamos a utilizar, recuerden que esto de aquí es lo que contabiliza los datos. Y este de aquí también. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Muy facilito. Vamos a ir acá. Recuerden que esta es la frecuencia absoluta acumulada ahí. Y ustedes me van a decir cuándo llegamos al número central. Primero, ¿cuántos datos tenemos, Amir? La cantidad total de datos de este ejercicio. ¿Ya? Les voy a decir algo que vamos a empezar a hacer desde hoy, ¿ya? Desde hoy vamos a tener una casilla en las calificaciones que va a ser actuación en clase. ¿Por qué? Porque estamos en clase y lo que les estoy preguntando generalmente siempre está en la pizarra. Y debemos estar un poquito enfocados en la clase. ¿Sí? No es solo de sentarme y hasta que pase la hora. Así no funcionan las cosas. Entonces, Amira va a tener una actuación en clase mala. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo 3 lugares donde está la cantidad total. Está aquí, está aquí, está aquí. Incluso aquí dice cantidad total 40. ¿Sí ven? No hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse. Entonces, la cantidad total es 40. ¿Cuál es la mitad de 40, Cristian?
20. 20. Le pregunté a Cristel. ¿Ya? Pero bien, está bien. Es 20. Ahora, yo quiero que de aquí a acá ustedes me busquen dónde está el 20. Eso es un poquito complicado de entender, pero vamos a hacerlo, ¿ya? Desde aquí hasta acá, búsquenme dónde está el 20. No hay, ¿verdad? Uno lo ve No y hay dice, delito. no, no, pues por ahí no está el 20. Mentira. Recuerdan que esta de aquí nos va guiando así, vamos, 8. Del 8, ¿verdad? Ahí llegamos hasta el número 8. Y del número 8 llegamos hasta el número 24. Y del número 24 hasta el 34. Y del 34 hasta el 38. Significa que ahí está el 37, el 36 y bueno. Y luego hasta el 40. Vuelvo a repetir, ¿dónde está el 20? El 24 y el 30. No, aquí está el 20. ¿Verdad? Porque aquí es hasta el 8. Y aquí es desde el 8 hasta el 24. En esta de aquí. Entonces, en este numerito de aquí está en este dispositivo está, les voy a pedir un favor, ¿ya? Traten de solucionar sus problemas técnicos en casa, ¿ya? Y créanme, no es tan complicado como aparenta. De verdad, les voy a dar una idea, ¿ya? Yo utilicé unos micrófonos recién para grabar algo en el colegio y valían $2.50. Yo me quedé increíblemente así, me quedé loco, o sea, decía, ¿cómo? O sea, yo pensé que eran muy caros y no eran caros. No eran caros. Entonces, yo entiendo que a veces tenemos dificultades, pero siempre tenemos que estar pendientes y tratar de solucionarlas, ¿ya? Por favor, eso sí les voy a pedir. Para la próxima clase, todos con micrófono. Si usted no actúa, igual yo le voy a poner 0. ¿Ya? Perfecto. Seguimos. Entonces, aquí nosotros encontramos el intervalo o el número 20 del intervalo. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Toda esta filita de aquí donde encontré el número, que es el 20, lo voy a seleccionar y le vamos a poner un colorcito. Eso de ahí está. ¿Está claro? Eso de ahí se va a llamar intervalo de la mediana. Este intervalo que acabo de seleccionar, anotarán por favor, se llama intervalo de la mediana. Recuerden que ustedes tienen que hacer su ejercicio con eso. Intervalo de la mediana, así se llama. Intervalo de la mediana. ¿Está claro? Entonces, este intervalo de la mediana es el que me va a proporcionar los datos que yo voy a utilizar para resolver la fórmula de la mediana. Bueno, aquí las cosas se complican un poquito nomás. Vamos a poner aquí mediana. Bajar un poco para ir colocando aquí. Sí, porque esto de acá. Déjenme ver si esto de aquí lo puedo mover. Sí, lo puse acá abajo, ¿ya? Este de aquí también lo voy a mover. Voy a poner aquí. Solo para ordenar. Y aquí voy a poner los datos de la mediana. Bien. Pero primero vamos con la fórmula, ¿ya? Entonces la fórmula, ojo, que aquí ya se comienza a complicar, por favor. Después en el examen no van a poder o no van a saber qué hacer. ¿Estamos? Vamos a poner igual, lo siento, M mayúscula, no sé qué le pasa. Muy bien. Ya. M es igual. Yo voy a poner aquí una fracción. ¿Ya? Y voy a volver a poner una fracción. Bien. Entonces, la mediana es igual a, olvidé escribir algo aquí, es igual a algo que vamos a conocer como límite inferior. Vamos a poner aquí, límite inferior. Límite I. Perfecto.
que multiplica, recuerden que el símbolo multiplicar está aquí, que multiplica a n entre 2. N entre 2, ¿qué era? El valor de 20, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que es el valor de la mediana. Pero a esto de aquí nosotros le vamos a restar, y aquí es donde se complica un poquito algo que va a ser F mayúscula. ¿Qué es F mayúscula? Frecuencia absoluta acumulada. 1 menos 1. Usted dice, profe, ¿y eso? ¿De dónde salió? Sobre el valor de F1 en minúscula. ¿Qué es F1 en minúscula? La frecuencia absoluta, ¿verdad? Pero sin que esté acumulada. Y todo esto lo vamos a multiplicar por algo que se llama A. O en este caso I. Déjenme ver cómo lo puse yo aquí. Sí, está como I. Amplitud del intervalo. Vamos a poner aquí por I. Guardarán todas estas cosas que les he estado dando, porque todo se va a utilizar. Ojo, voy a comenzar a preguntar. Si no responden, será una actuación. Ya saben cómo va a ser de aquí en adelante. Bien. Pero vamos a ir entendiendo una por una las partes. Una por una las partes. ¿Qué es límite superior? ¿Qué es límite inferior? Y bla, bla, bla. ¿Sí? Déjenme traerles una imagen que tengo acá. Eso de aquí nos vamos a guiar. Bien, aquí tenemos unas letras. Miren, voy a bajar un poco ya para poder trabajar. Me dice que LI es límite inferior del intervalo de la mediana. Profe, ¿y eso cómo se escribe? Facilito. Aquí estamos en el intervalo, ¿verdad? Este es el intervalo, ¿sí o no? O sea, este es todo con lo que íbamos a trabajar. Ya que era LI, Angelina. Recuerde, si no responde, tiene 0. Actuación en clase. Puede preguntar a la persona con la que estaba conversando. Profesor? ¿Qué significa LI? Que no escuché bien, profesor. Claro, estaba conversando. Tiene 0 en actuación. ¿Estamos? Perfecto. Continuamos. LI es el límite inferior del intervalo de la mediana. Ojo, comiencen a concentrarse. ¿Ya? Así es con todos los cursos. A ustedes los he tratado un poquito más tranquilo. Pero así es con todos los cursos. Usted está descuidado, yo le pregunto. Como no sabe, tiene 0. ¿Estamos? Para todos. Bien, seguimos entonces. El límite inferior del intervalo de la mediana es LI. ¿Qué es? Recuérdense que hay un límite inferior y un límite superior en los datos. No sé si ustedes recuerdan. Acá era 150 y 184, ¿verdad? Pero como estamos trabajando solo en este intervalo, el límite inferior es el número menor. En este caso, 157. Y el límite superior de este intervalo es 164. ¿Está claro? Entonces, 157, límite inferior. Incluso lo voy a anotar aquí, 157. Seguimos. Nos dice que tenemos que encontrar la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana. No es tan difícil como parece. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Recuerden que estoy trabajando en el que está marcado de azul. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada de este intervalo? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada de este de aquí? El número que representa la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué era la frecuencia absoluta acumulada? Dígame, Jean, ¿cuál es el número? 24. Es el 24, pero eso me dice solo la frecuencia absoluta acumulada del intervalo. El intervalo que estamos trabajando es este. ¿Ya? Me está pidiendo del anterior. Si ustedes ven aquí, dice anterior al intervalo de la mediana.
¿Cuál es el anterior a 24? Estefanía, ¿cuál es el anterior a 24? 23. No, el anterior es el 8. Está aquí. ¿Ya? Aquí solo trabajamos con los datos que están. Entonces, el anterior lo voy a dibujar aquí, lo vamos a poner con un colorcito verde. ¿Ya? Es el 8. Luego me dice la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. ¿Eso qué es? La frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de estos datos? Emily Bonilla. Perdón, profe. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana? ¿Cuál es la frecuencia absoluta en estos datos? No estaban concentrados. Ya, ¿quién quiere responder? Mariana, dígame. 16. Muy bien, el 16. Muy bien, es este valor de aquí. Y al final tenemos la amplitud del intervalo. Elian, ¿cuál es la amplitud del intervalo? $2,568. La amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo. Aquí está con la letra A, pero eso está mal porque nosotros utilizamos la amplitud del intervalo con otra letra. A ver, dígame, Carlos, ¿cuál es la amplitud del intervalo? 2. No. ¿Qué era la amplitud del intervalo, chicos? La amplitud del intervalo era la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. Una idea. O la otra es, ya dejen de levantar la mano, por favor. O la otra era esta. Aquí está escrito, dice. ¿Dice o no dice amplitud del intervalo? Ahí dice, ahí está escrito. Es 7. Nuevamente, concéntrense en más. Ya, este ejercicio no va a ir menorando, va a ir aumentando su complejidad. Y si usted no se pone las pilas, vamos a tener serios problemas. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, vamos a reemplazar en la forma. El límite inferior me dice que es 157, ¿verdad? N, bueno, N no lo escribí, pero N ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale N? Cristian, ¿cuánto vale N? Escríbalo por lo menos. $40. Y luego tenemos F1 menos 1. Ya dijimos que F1 menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana. En este caso, 8, ¿verdad? Sobre F1, que ya dijimos que era 16. Y esto por el intervalo que es 7. ¿Verdad? Vamos a ir resolviendo esto. Primero, podemos decir que aquí hay 20, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto es 20 menos 8? 12, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, ahora, ¿cuánto es 12 dividido para 16? Hagan esa operación, por favor, en su calculadora. $0.75. Menos 4. 0.75 es 12 dividido para 16. Entonces aquí tendríamos 0,75. Estoy simplificando para que vayan bien. Ahora, ¿cuánto es
Yo creo que sí, yo cometí un error en la fórmula, pero no es un error complicado. Aquí no es por, aquí es más. Sí, porque si no se nos saldría de proporción. Perdón. ¿Ya? Ahora sí. Ahora, 0,75 por 7. ¿Cuánto es 0,75 por 7? Aquí voy a pasar acá para que lo vean. 5,25. 5,25. Y ahora, ¿cuánto es 5,25 más 157? ¿Cuánto? 162,25. 160,20. Ese es el resultado de la mediana. ¿Está claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer exactamente esto de aquí. Y como ustedes pueden apreciar, no es física nuclear. O sea, yo digo, yo siempre bromeo con eso, ¿ya? O sea, ¿a qué quiero llegar? No es algo imposible de hacer. No es imposible de hacer. Para nada es imposible de hacer. ¿Ya? Para nada es imposible de hacer. Es una fórmula. Extraer 4 o 5 datos. Y ya. Que si lo hacemos, nos va a tomar 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. ¿Está claro? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Van a empezar a hacerlo en este momento. En este momento van a empezar a hacerlo. Y les voy a dejar el deber, por supuesto. Pero si ya no entregan hoy, tienen 0 y nadie les quite 0. No que profe, que se me fue el internet, que no puede subir nada, porque lo vamos a hacer aquí en clase, mientras yo los veo. Y si no se conectan, les pongo falta, ¿no? A la otra clase. Por favor, pónganse a hacer desde este momento. En este momento se ponen a hacer. Se ponen a calcular esto. ¿Ya? Los veo. Mientras voy a crear el insumo. Sus micrófonos, por favor. Mariana, su micrófono estaba encendido. Perfecto. Voy a generar el insumo, ¿ya? No tiene ningún deber todavía. Ya, para poderles enviar, voy a cerrar o sea, hoy tengo que cerrar un momento porque tengo que enviarles
el insumo y no lo puedo adjuntar mientras esté abierto. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Démosle un segundo que se suba. Ya está. Ya tienen el insumo en su plataforma. Ahora póngase a hacer. No hay excusas. No hay excusas. Porque lastimosamente estamos enseñados a enviar excusas, a decir, no, es que no pude hacer por esto, no pude hacer por esto, no pude hacer por esto, pero en realidad aquí están. Solo falta una persona que faltó el día de hoy. Ahí están todos. O sea, todos deberían enviar el deber, a excepción de esa persona. ¿Verdad? Dígame. Lo que pasa es que a mí no me funciona ni Word, ni Excel, ni PowerPoint, ni nada de eso. Entonces, yo siempre hago en la computadora de mi hermana. Claro, lo Pues, entiendo. No, no es problema, ¿ya? Profe, técnicamente faltaron 2. ¿Por qué? Porque usted también cuenta como participante. Eso quiere decir que en realidad hay 26 alumnos y un profesor. No he tomado, vamos a tomar lista, ¿verdad? Yo solo vi que no había llegado alguien. Vamos a tomar lista. Bien, conéctense nuevamente y luego tomamos lista, ¿ya? ¿Sí?